tú dices y tienes una tesis diferente. La corrupción no es el mayor problema de México. La corrupción, sin duda, Alejandro, es un gran problema. Pero el gran problema de México es más grande que eso. El gran problema de México es que nuestras injusticias están completamente legalizadas. Entonces nosotros podríamos seguir las reglas de manera perfecta y aún así continuaríamos siendo un país tremendamente desigual, porque las injusticias están dentro del sistema fiscal, dentro del sistema laboral, dentro de la forma en la que hacemos negocios. Entonces, por ejemplo, yo noto mucho que esta tesis que tienen en la corrupción, pues es un tema complicado. Justo tu libro, el libro de No es Normal, habla de eso, Claro. de estas pequeñas cosas que están totalmente legalizadas, que hacen que el statu quo que se quede ahí. Correcto. Esta es tu segunda edición. Esta es la segunda edición de mi libro. Ya viene un tercer libro que te voy a pedir que me invites a discutir Por favor. nuevamente en el podcast, por favor. Pero la idea de esta segunda versión era estar preparados para la elección, para el proceso electoral que estamos viviendo. Porque No es Normal en su primera versión salió en 2021. Y entonces de pronto ya mucha gente decía, no, bueno, pero las cosas de las que hablábamos en 21 ya se resolvieron en 24. Y la realidad es que este país sigue siendo tremendamente injusto y sigue pareciéndose peligrosamente demasiado al país que nos dejó el PRI. Ok. Y, por ejemplo, en este tipo de actualización que haces de No es Normal, ¿cuál crees que es una de las múltiples variables que ha disminuido realmente? ¿Y cuál crees que es de otras variables que ha aumentado drásticamente en este libro? A ver, esa es una excelente pregunta, Alejandro. La reducción de la pobreza que hemos observado a lo largo de este sexenio es una reducción histórica. No habíamos visto una reducción de esa magnitud. 5 millones de personas dejan la pobreza desde hace 22 años. Entonces estamos hablando de que una tendencia que llevaba 10 años en la que ni una sola persona en general salía de la pobreza, pues de pronto se acabó. Y no solamente se acabó, digamos, en un sexenio tradicional, se acabó en un sexenio en el que hubo una pandemia, una de las crisis económicas más importantes que han afectado a México y al mundo. Otra cosa que cambió y que me parece relevante decir es que sí nos volvimos un país menos desigual. Esa es una realidad. La desigualdad se redujo, todavía sigue siendo muy alta, pero se redujo y sobre todo, otra vez, es una reducción histórica. Yo tengo medido que esta reducción es más grande de lo que se había observado desde 1950. Okay. Entonces sí es algo muy significativo. ¿Qué cosas no cambiaron tanto? Bueno, no cambió tanto la corrupción. Esa es una variable de la que hablo aquí y hablo de, por ejemplo, cómo se otorgan los contratos públicos, sobre todo a nivel local, gobernadores, y cómo los gobernadores suelen entregar esos contratos a sus amigos. Bueno, eso no ha cambiado. Lo siguen entregando a sus amigos y cada que cambia un gobernador, cambian los amigos y entonces cambian los contratistas. Eso no ha cambiado en nada, Alejandro. O bueno, ha cambiado muy poco, diría yo, de forma insignificativa. Y otra cosa que creo que no ha cambiado es el crimen. Ha habido una reducción en la tasa de homicidios, pero hay otras formas de crimen. Por ejemplo, la extorsión, el cobro de piso, que sí están creciendo en este país y que son un llamado de atención a atender las causas de esto. Claro. Oye, respecto a la disminución de pobreza, creo que es algo muy importante porque muchos comentaristas dicen, no es cierto que disminuyó la pobreza. Lo que pasa realmente es que en la pandemia muchas personas llegaron a la pobreza extrema y esas mismas personas que llegaron salieron, entonces no hay una real disminución de la pobreza. ¿Tú lo consideras así? No, es falso. Es falso. Los 5 millones de personas que salieron de la pobreza, estamos comparando el año 2022, último para el cual tenemos datos, con 2018. Okay. Si nosotros comparáramos contra la pandemia, no serían 5 millones de personas, serían 8 millones de personas, precisamente por lo que dices, porque mucha gente cayó en pobreza. Pero aún eliminando ese efecto, la reducción en la pobreza es histórica. Ok, la reducción en la pobreza es histórica sin duda. Y mucha gente ha dicho y mencionado que esta reducción es precisamente por las transferencias que hace el gobierno, es decir, la pensión universal, las becas Benito Juárez, las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Tú consideras que ese es un tema importante o no realmente? No es el principal tema. ¿No ha sido por el gobierno realmente? Sí ha sido, pero por razones distintas. La principal razón que explica la reducción de la pobreza en México, que se ha observado desde 2018, es el aumento en los salarios. El salario mínimo en México se duplicó y en la frontera se triplicó.
El 73% de la reducción en pobreza, Alejandro, se explica por los aumentos en el ingreso salarial, que han estado muy por encima de la inflación. Es decir, los datos que te doy de la duplicación, de la triplicación, son ya considerando la inflación. Por supuesto que las transferencias y los programas sociales juegan un papel, pero juegan un papel todavía mínimo por varias razones, pero una muy importante es que son programas que son universales. Entonces se otorgan a todas las personas independientemente de si tienen o no una condición de pobreza. Entonces eso hace que pues haya resultado más complicado y más difícil llegar a la parte más pobre de la población. Ese es un gran tema que se va a tener que resolver en el próximo sexenio. ¿Cómo hacemos para que la universalidad de los programas sociales no sea la forma de ocultar el que no estamos llegando a los de hasta abajo? Y es urgente llegar hasta abajo. Sin duda. Y bueno, es un tema muy interesante porque en los decibeles podemos ver, deciles económicos, podemos ver que mucha gente del primer decil, que es el decil con estrato económico más alto, entiendo, es uno de los que también recibe mucho mayor que los que están en el último, que reciben menos, que están en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque pues tienen que ir a la montaña de Guerrero, a muchos lugares que son inaccesibles y que a ellos, que son los más importantes, no es que se les haya dado la atención prioritaria gracias a la universalización. ¿Tú estás a favor de la universalización de los programas sociales? Yo estoy a favor de la universalización de los programas sociales, pero déjame clarificar algo muy importante que estamos tratando, y es si los programas sociales llegan más a los ricos que a los pobres. Ujú. Llegan más a los pobres, por mucho llegan más a los pobres. El problema es que llegan menos a los pobres que antes. Y me refiero a los pobres de hasta abajo, es decir, al 10% más pobre, ahí sí llegan menos, pero aún así llegan muchísimo más a los pobres que a los ricos. Otra cosa importante, llega más dinero, muchísimo más dinero. De hecho, bueno, la cantidad total de transferencias que se hacen en este país se duplicó durante este sexenio. Entonces, esto ha creado algo bastante complejo, que es que aún si se llega menos a los pobres que antes, a los pobres que sí se llega, se les da muchísimo más. Y esto ha hecho que estos pobres sí salgan más de la pobreza que antes, porque pues digamos lo que recibes es más. Entonces los programas sociales de López Obrador sacan a 52% más personas de la pobreza que los programas sociales de Peña Nieto. Ahora, si estuvieran bien, digamos, si de verdad, Focalizados. si de verdad llegaran abajo, obviamente serían no 52% más efectivo, serían 100% más efectivo, ¿no? Ok. Pero sí se debe reconocer, digamos, que las transferencias sociales sí han jugado un papel más preponderante que el que se tenía anteriormente en la reducción de la pobreza.